hoy en los corazones de muchos cristianos, aún sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. Pero en nuestro caso, vamos a aplicarlo a quienes sirven en la liturgia a través de la música y el canto. Por lo tanto, este mensaje tomémoslo en serio, porque es un llamado urgente. El Papa Francisco nos hace una invitación muy importante en su última exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar su tiempo a la oración. Pero no es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y nosotros quienes enseñamos la liturgia y el canto, que cantamos, animamos, formamos en la música y el canto litúrgico, estamos llamados también a la santidad. Y no se trata de un concepto romántico, de una idea únicamente. Es un llamado serio. Cuando decimos que es un llamado es porque es libre, pero al mismo tiempo es esencial a la identidad cristiana. Por lo tanto, este mensaje tomémoslo en serio, porque es un llamado urgente. En el capítulo 2 de la exhortación se hablan de dos enemigos de la santidad, dos falsificaciones de la santidad que pueden desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante actualidad. Aún hoy, en los corazones de muchos cristianos, aún sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. Pero en nuestro caso, vamos a aplicarlo a quienes sirven en la liturgia a través de la música y el canto. Pero antes de todo, definamos qué es el gnosticismo y qué es el pelagianismo. En pocas palabras, para no enredarnos con los conceptos: gnosticismo, una fe donde solo interesan las experiencias, los conocimientos, los razonamientos. Pelagianismo, una fe que no depende de la gracia ni del misterio, sino de la propia voluntad humana y del esfuerzo personal. Con esto claro, vamos a pensar en 10 frases de este capítulo que tocan nuestro quehacer como animadores de la liturgia a través del canto y la música. Número 10. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Podemos tener bastante información en la mente, pero si eso no se transforma en gestos concretos de caridad, es información perdida. No es cuánto sabes de música y canto, sino si con eso edificas a tus hermanos y eres un reflejo del amor de Dios. Número 9. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. No nos digamos mentiras. El hecho de ser músicos y encargados del canto en nuestras comunidades se ha convertido en algo realmente preocupante. Es tanta la dureza de algunos a la hora de opinar sobre un tema que a veces el evangelio queda suprimido. Por eso es que se creen saberlo todo y quieren dominarlo todo, como dice el Papa. Número 8. Quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Afortunadamente, ni la Iglesia ni el Evangelio tienen como objetivo la uniformidad. La unidad es lo que Jesús pedía a su Padre. Tenemos diferentes riquezas musicales en nuestros países y culturas. No impongamos nuestro punto de vista y nuestros gustos. No querramos uniformar a todo el mundo con lo que hacemos, y sobre todo en el tema musical. Estas maneras diferentes de ver las cosas nos edifican como pueblo de Dios. Número 7. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. Pero en realidad, eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Número 6. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero,
dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. Hay algunos que dicen lo importante es que el Espíritu esté en cada uno y dejarnos mover por Él, el resto no importa. Pero según esta idea del Papa Francisco, para que la gracia de Dios actúe, primero debemos reconocer que nuestras capacidades nos han sido donadas, no nos pertenecen. Luego, una actitud humilde frente al servicio, porque solo soy un administrador de lo que se me ha dado. Y finalmente, una actitud orante que pide al Señor servir como Él nos dice y no como yo quiero. Número 5. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Dios no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones lo enriquecen. Al contrario, Él inspira y hace suya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Esto es lo que decimos en uno de los prefacios de la misa del tiempo ordinario. Así que no creamos que el hecho de cantar es por Dios, no, es por ti, para que seas mejor cristiano, mejor orante, mejor hermano. Número 4. No podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su propia libertad. Todo lo hemos recibido de Él, absolutamente todo. Nada es nuestro. Número 3. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Y el Papa explica que esto ocurre precisamente cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas, costumbres o estilos. De esta manera se suele reducir el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. A veces nos volvemos tan exigentes que otros piensan que es casi imposible servir a Dios en el canto, pues con tanta prohibición. No le quitemos el espíritu ni a la liturgia ni a los cantos, creyendo que lo más importante es decir este canto sí, este canto no. Ojo, reduciríamos el Evangelio a esos debates. Número 2. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. La misma explicación la da el Papa enseguida. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. En orden a evitarlo, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita siempre a buscar lo esencial. Buscar lo esencial y no crear debates innecesarios por detalles. Y número 1, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, 2, el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparece. Queridos amigos, esto es lo más importante. Así tengas la lista de todos los cantos prohibidos en la liturgia o no, de los autores católicos o no, repertorios para cantar de todas las formas y estilos posibles. Si en ese deseo de bien servir no se refleja el amor a Dios y al prójimo, será un trabajo en vano y sin ninguna trascendencia. Espero que todo esto nos sirva para la reflexión. Los invito para que lean toda esta exhortación en sus grupos de música o ministerios, pues es la voz del Papa que nos guía en este camino hacia la santidad. Recuerden que cantar bien es buscar la santificación a través del servicio que prestamos en la liturgia. Y no olviden comentar, compartir y cantar bien, porque el que canta bien ora 2 veces. Bendiciones.